Advertencia. La conversación que escucharán a continuación es entre dos opinadores de oficio, no debe considerarse como charla académica. Los juicios emitidos son responsabilidad de sus autores, a quienes les importa un huevo herir susceptibilidades. Si usted se ofende fácilmente, no escuche este podcast. Los autores no garantizan que el contenido vaya a ser de su agrado. Bienvenidos a Que Locura es Esta. Empecé a escribir pensando que estaba escribiendo como Clarke, porque es como mi patrón a seguir. O sea, yo quiero escribir como ellos, como Clarke y como Asimov. Pero mi personaje y la idiosincrasia de mi personaje hicieron de que lo que yo estaba escribiendo tuviera mucho humor. Y yo lo hice inconscientemente. A pesar de que mi personaje obviamente era maracucho, y obviamente los maracuchos son unos tipos intrínsecamente graciosos. Pero cuando yo empecé a escribir Viaje al Centro de la Galaxia, yo quería que fuera un libro serio. O sea, que no diera risa. ¿Entiendes? Yo quería escribir algo que fuera rigurosamente serio y rigurosamente científico dentro de los parámetros de la ciencia ficción. Pero para mí fue como una epifanía muy loca darme cuenta de que lo que yo estaba escribiendo daba risa. Lo que yo estaba escribiendo era gracioso, tenía mucho humor. Y entonces yo dije, voy a exprimir eso. Voy a sacarle el jugo a eso, porque nada cala más que el humor. O sea, es como una herramienta universal que todo el mundo entiende, que todo el mundo se relaciona y de que todo el mundo puede llegar a tener una relación íntima con una historia si tiene humor. Porque el humor es una de las emociones más básicas del ser humano. El odio y el humor son de las más básicas. Pero fue algo que se dio sin yo proponérmelo. O sea, por eso fue que te dije hace rato que yo empecé escribiendo, queriendo escribir como Clarke y como Asimov, pero terminé escribiendo tal vez un poco más como Douglas Adams, que es el que escribió la guía del Pidecola de Hitchhiker Guide to the Galaxy, que es otro de mis autores que me encantan. Yo he leído casi todas las novelas de Douglas Adams y me parecen divertidísimas porque es uno de los pocos que logra mezclar la ciencia ficción con el humor más absurdo. Bueno, claro, porque y es verosímil. Él es intrínsecamente un comediante y él usa la ciencia ficción más que todo como un medio. Sí, como un medio para contar para su comedia. Sí. Que su comedia también es una crítica social, como todo gran comediante, una crítica social muy fuerte. Pues. Sí. Pero sí, o sea, sí tiene su humor, pero yo lo vi más que todo, no quiero spoilear, pero en ciertas partes, hacia la segunda mitad, por decir, el último cuarto de la novela, hacia adelante, para mí fue un cuento clásico de Clarke. ¿Entiendes? Fue como un 2001 más allá. Sí. Exacto. O sea, es como saber qué le pasó a David Bowman. O entre aquí y llegar a ser transformado, por ejemplo. Sí, sí. Porque eso fue lo que me indujo. Bueno, no quiero espolear, ¿no? Ese misterio que hay en esa parte de la novela. Que es muy bueno. Es muy típico de Clarke. Sí. Entonces por eso te dije, mira, toda esta historia, toda esta novela me pareció que tiene una gran influencia de Clarke. Sí, obviamente, sí, sin duda, Clarke, Asimov son influencias directas y ¿cómo se llama? Y inevitables en lo que yo escribo porque los he leído muchísimo. Pero creo que Viaje al Centro de la Galaxia para mí fue una forma de drenar una necesidad que yo tenía de mostrar lo que somos o lo que soy, porque tú me preguntaste hace rato qué hay de mí en la novela, y yo creo que dentro de mí, o sea, lo que hay en la novela de mío es esa idiosincrasia de que somos los venezolanos. O sea, yo quería mostrar eso. Y eso soy yo en parte, porque soy venezolano y caraqueño y he vivido prácticamente toda mi vida aquí.
y me doy cuenta de que el gentilicio, la idiosincrasia del venezolano es algo único en el mundo y tiene unas, ¿sabes? Unos matices tan interesantes que yo decía, o sea, a mí me gustan las novelas costumbristas venezolanas, por ejemplo, me encanta Rómulo Gallegos, me encanta Doña Bárbara, me encanta... Y yo decía, ¿por qué no se sigue escribiendo cosas a este estilo? O sea, ¿por qué la novela venezolana, que sigue existiendo y está muy viva, no refleja de verdad lo que somos? O sea, no refleja de verdad lo que tenemos por dentro y lo que nos hace ser únicos. Y eso fue en parte lo que yo quise volcar en el personaje de Gulliverio y en la novela de Viaje al Centro de la Galaxia, de lo que yo soy, ¿no? O sea, de decir, mira, ¿qué pasaría si una persona como yo la ponen en el espacio? Entonces creo que pasaría esto. Y bueno, además, un montón de conceptos, como tú dices, que tienen que ver con la transhumanización, qué pasaría más allá de la humanidad, que pasaría más allá de la materia, ¿no? Del estado físico de la materia, que es algo que a mí me apasiona, ¿sabes? Estudiar cómo va a ser el humano en el futuro, qué es lo que va a suceder, cómo vamos a hacer, cómo vamos a interactuar y a evolucionar para poder explorar el espacio y hacer simbiosis con las tecnologías actuales y más adelante en el futuro. Y entonces para mí, Viaje al Centro de la Galaxia es mi versión o es mi visión de lo que yo quisiera que fuera el futuro posible y digamos, esperanzador, porque mi libro, a pesar que mucha gente que escribe ciencia ficción apocalíptica, a mí no me gusta mucho la ciencia ficción apocalíptica. Me gusta, porque tiene sus bemoles, pero a mí me gusta cuando un escritor de ciencia ficción describe un futuro, no digamos esperanzador, porque tal vez es una palabra ingenua, pero positivo. O sea, no la parte negativa, no la parte de cómo los humanos se van a matar los unos a los otros, o cómo los seres humanos van a destruir una civilización extraterrestre si la consiguen. Un poco más tal vez, y alguien me lo mencionó, un poco más tal vez como se ve la ciencia ficción a través del mundo de Viaje a las Estrellas. ¿Sabes? Que un mundo más utópico. Pues. Un mundo más utópico, un mundo más de que, mira, mi opinión personal es que todas esas ciencias ficciones apocalípticas, por decirlo, o nihilísticas, de cierta forma, a pesar de que tampoco son de mi agrado o mi gusto, tienen su razón de ser en la advertencia que nos dan de que, mira, si seguimos este camino o si seguimos haciendo esto, puede terminar así. Puede terminar así o por lo menos para alguien va a terminar así. Sí, o sea, sí, está claro. Yo entiendo, yo sé que la ciencia ficción, digamos, nihilística o apocalíptica, tiene su razón de ser y de repente es como un poco de advertirnos, ¿no? De qué podría suceder si no tomamos, las previsiones. Cambiamos o tomamos las previsiones de, mira, no dejes que psicópatas rijan tu mundo. Exacto. En mi caso, yo traté de hacer eso, pero viendo desde el lado positivo. Si actuamos de la manera correcta, tal vez lleguemos a un futuro así. Sí, claro, a pesar de que en mi novela existe, por supuesto, el antagonismo, porque no puede haber un mundo idílico y utópico sin antagonistas, ¿no? Y yo estoy desarrollando un poco más eso en los cuentos cortos y en la segunda parte, estoy escribiendo la segunda parte de Viaje al Centro de la Galaxia. Todavía no está terminada y no sé cuándo la voy a terminar ni cuándo la voy a publicar, pero está en proceso. ¿Cómo ideaste la parte de las fechas estelares en el libro? Bueno, fíjate, cuando yo estaba escribiendo, en el proceso de estar escribiendo la novela, yo necesitaba poner mis personajes en contexto. Y entonces para hacerlo, yo escribí un montón de cosas que no están en la novela, algunas sí, otras no, para yo mismo tener una base histórica verosímil, de alguna manera,
para explicar qué está sucediendo y por qué están sucediendo las cosas que suceden. Entonces, primero creé una cronología, ¿no? Dije, en 1969 el hombre llegó a la luna, en 1900 no sé qué, ¿sabes? Como una cronología que llevara los hechos reales de la evolución tecnológica humana, y después de un punto en adelante yo empecé a inventar mi universo, ¿no? Entonces, por ejemplo, escribí toda la forma de cómo la humanidad conquistó el sistema solar. Y de hecho hay un apéndice en la novela que se llama La conquista del sistema solar, donde yo pongo un poco eso. Y para entender la forma en que yo fecho mis historias, hay que entender un poco esa cronología. O sea, entonces, por ejemplo, en mi novela existe algo que se llama, ya no son los años antes de Cristo o después de Cristo, sino es año tal, era Solaris. O año 20 era Solaris, o año menos 10 era Solaris. Y existe el año 0 de la era Solaris. Okay. Dentro de mi universo, el año 0 de la era Solaris se determinó en la fecha en que se fundó la ciudad capital de Marte, que se llama Ciudad Galileo, que para el calendario romano fue en el año 2100 y pico. Yo lo tengo por ahí anotado en alguna cronología. Pero ¿por qué, digamos, se llamó Era Solaris, y por qué se creó un nuevo calendario, y por qué las fechas se hablan así en mi mundo? La razón primordial era porque yo quería romper con todo lo viejo, empezando por ahí. Okay. O sea, yo no quería que mi novela dijera en el año 2340, no, porque todo el mundo lo hace, y porque es un poco cliché, y porque me parece un poco tonto en realidad, ¿no? Yo dije, no, yo quiero que mi novela sea en el año 93 Era Solaris. Entonces, fin, esa fue la razón principal, pero ahora yo tenía que darle una razón lógica de por qué esa fecha existía. Entonces, en mi novela existen unos personajes que tienen habilidades psíquicas, que pueden leer la mente, que pueden proyectar pensamientos, y de hecho pueden causar daño mentalmente a otras personas. Y esos psíquicos en mi universo son personas que seguían las doctrinas de un escritor y de un pensador y científico que existió en la humanidad en el siglo XX, hace unos años atrás, ya murió, que se llamaba Terence McKenna. Terence McKenna era un botánico y científico que experimentaba con sustancias alucinógenas y con hongos alucinógenos, con el psilocibino y con el DMT. Él está basado en alguien. ¿En quién? ¿Está basado en alguien? Es un personaje real. Terence McKenna existió. O sea, Terence McKenna es un personaje que existió en la vida real. Era un botánico que estudió los efectos en la psiquis de las drogas alucinógenas como los hongos. Y él murió hace unos años atrás, pero dejó muchas cosas escritas y dejó muchas ponencias y tesis. Y yo en una época, por mi curiosidad innata, empecé a leer sobre McKenna y escuché muchísimas conferencias que él dio y leí muchos artículos que él escribió y muchas novelas y muchos escritos que él hizo. Y yo dije, yo voy a extrapolar esto, o sea, yo voy a darle la vuelta de tuerca completa a esto, y voy a utilizar esto, a extrapolarlo hasta el extremo casi ridículo, y hacer de que la gente que seguía las ideas de McKenna llevó esto a un punto donde a través de las drogas psicoactivas como el DMT y de la meditación lograron conectar con un plano de existencia superior, y de esta manera lograron conectarse con una especie de subconsciente colectivo que unía a todos los seres humanos, y así pueden leer la mente de otras personas y transmitir pensamientos y transmitir hasta dolor, imágenes y sensaciones y un poco de cosas. Entonces, en un punto dentro de la cronología de mi universo hubo como un
una ruptura dentro de las creencias religiosas de la humanidad. Porque ya la gente estaba empezando a dejar de creer en las religiones típicas de la tierra, el cristianismo, el judaísmo y todas las religiones que conocemos hoy en día, porque de alguna manera la humanidad se dio cuenta de que esas religiones no les estaban dando las respuestas que ellos necesitaban. Y entonces sectas neochamánicas como el maquenismo nacieron de esa necesidad espiritual que tenía la humanidad en ese punto en el futuro. Entonces se creó como esta lucha de poderes religiosos políticos dentro de lo que eran las tres religiones monoteístas establecidas y los nuevos cultos neochamánicos espirituales, porque no eran religiosos, eran espirituales. Y entonces estos tipos, que el más, digamos, el grupo más importante y más fuerte era el maquenismo, los seguidores de Maquena, además de seguir a Maquena, seguían las enseñanzas de los antiguos chamanes precolombinos, lo que eran ¿cómo se llama? Los mayas, las creencias de los aztecas, las creencias de los incas, porque ellos estaban más conectados con la naturaleza y de alguna manera estaban más conectados con los espíritus, con el mundo de lo que ellos llamaban los espíritus, y además conocían las potencialidades de algunas plantas psicoactivas como los hongos y como el DMT. Y entonces de ahí hice esa conexión entre lo que hablaba Maquena y las antiguas creencias precolombinas chamánicas. Entonces, en mi universo se creó esta secta neochamánica llamada el maquenismo, que además de tener mucha tracción social, porque la gente comulgaba con lo que ellos estaban, propagando, porque no era una religión que decía hay que creer en un solo Dios y esta es la realidad y no había un dogma, sino más bien la religión lo que ellos decían era tenemos que volver a la naturaleza, tenemos que reconectar con la naturaleza, porque eso nos hace conectar con el cosmos, porque conectarse con la Tierra es conectarse con una estrella, es conectarse con otro planeta a miles de años luz de distancia. Entonces, en algún punto hubo una especie de cónclave religioso, porque las potencias y las religiones actuales se dieron cuenta de que los maquinistas eran muy poderosos y estaban ganando adeptos. Y ellos, una de las cosas que hicieron, pensando que a lo mejor iban a volver a reconectar a la gente con la religión, es poner el reloj en cero. Okay. Y decir, ya no vamos a hablar de Cristo, ya no vamos a hablar de antes de Cristo, después de Cristo, del año 1900, del año 2000, sino que de ahora en adelante vamos a ver hacia el futuro. O sea, ellos poniéndose en los zapatos de que son una religión que evoluciona con los tiempos. Pero al final no fue así. Al final siguieron cayendo en el olvido. Y los maquinistas cada vez ganaban más adeptos. Además, eran personas que tenían poderes psíquicos y eso era ya una... ¿cómo se llama? Era una... representaba una amenaza, ¿no? Porque una persona que tiene poderes psíquicos, ¿sabes? Claro. Tiene muchas ventajas a una que no tiene, Claro. simple y llanamente. Ahora, no solamente eso, sino el miedo inherente de eso, Exacto. de que cualquier persona con tales poderes puede invadir tu privacidad. Exacto. Entonces, Tu... en mi cronología, en una época después de la conquista del sistema solar, sucedieron varias guerras que se llamaron para los libros de historia se llaman las guerras solares, la primera guerra solar y la segunda guerra solar, pero coloquialmente se conocen como las guerras psíquicas. Porque ¿qué sucedió? El status quo, o sea, la aristocracia solar
que en este punto de mi historia se había creado como una especie de monarquía había una especie de emperador, que no era un emperador, sino se llamaba un regente, pero para mi futuro, era una mezcla entre lo que es la monarquía tal como la conocemos, de reyes, duques, varones y todo esto, pero era más corporativa. Sí, bueno, de hecho, la diferencia social de clase es bastante marcada en el libro. Sí, porque la clase dominante en el sistema solar se convirtieron más bien, no tanto los políticos, sino los grandes gerentes de las grandes compañías y conglomerados que controlaban el sistema solar. ¿Ok? Entonces, pero ellos adoptaron digamos, una razón de ser o una forma de dominar un poco feudal, un poco más al estilo monárquico. Ujú. Pero no se pasaban, no eran de padres e hijos, sino que tenían como un círculo, como un cónclave de los grandes gerentes de las grandes compañías del sistema solar, y ellos se elegían entre ellos como una especie de concurso de popularidad de quién iba a ser el regente, que mandaba por una cantidad de tiempo, y después elegían al próximo, pero se elegían entre ellos. Como que quítate tú para ponerme yo. Ujú. Y así dominaban el sistema solar. Y lo dominaban a través del poder del control de la exportación de los bienes que se extraían del cinturón de asteroides. Que del cinturón de asteroides de la Tierra es donde se extraen o se extraerán los minerales, el hielo, el H2O, el hidrógeno, que hacen que funcionen todas las cosas que tienen para generar agua, para generar oxígeno. Pero, digamos, la contraparte de este status quo lo llenó en los maquinistas. Porque los maquinistas tenían ese poder que tú dices, que es el poder de las habilidades psíquicas, y el status quo empezó cada vez a tener como más miedo de estos psíquicos, porque se dieron cuenta de que cada vez eran más y cada vez eran más, y las habilidades que demostraban eran cada vez más latentes y más peligrosas. Y entonces lo que hicieron digamos, los regentes de la humanidad en esa época es que empezaron ellos mismos a tener sus propios psíquicos, a reclutarlos dentro de las filas de los maquinistas, para ellos poder equilibrar, digamos, de alguna manera la balanza de poder. Pero eso llegó a un punto álgido donde empezó a estallar una guerra entre el status quo, entre el gobierno solar y los psíquicos que eran maquinistas. Y además, los maquinistas, se unieron con otro grupo de marginados sociales, que eran los mineros, que extraían los recursos del cinturón de asteroides. Lo que tú llamas los roqueños. Lo que yo llamo los roqueños en mi libro. Que para la monarquía solar no eran más que esclavos. Primero porque vivían alejadísimos del centro de poder, allá en el cinturón de asteroides. Y segundo porque los mantenían en unos estándares de vida súper bajos y súper casi de esclavitud. Pero ellos no tenían ninguna fuerza política. Ellos eran simplemente unos marginados.